El ámbito o el alcance o el scope de una variable es el punto en el cual yo puedo acceder a esa variable. Nada más, nada menos. Existen dos tipos de ámbitos, el global y el de función o local. Si yo declaro la variable data y le asigno el valor de 10, el ámbito en el cual ésta se encuentra es el global. Si yo intento hacer referencia a esa variable mediante console.log, esta sentencia de aquí se encuentra también en el ámbito global, por lo cual puede hacer referencia a data o puede tener acceso a ella. Vamos a ejecutar este código y obtenemos el 10. El ámbito global se crea cada vez que se ejecuta este archivo. Ahora, en lenguajes como C o C++ se crea un nuevo ámbito al escribir las llaves. Esto es lo que se conoce como ámbito de bloque. En JavaScript no es el caso. Si nosotros queremos definir, y ojo, la palabra aquí es definir, tenemos que definir una nueva función. En este caso, defContext es una función y esto define un nuevo ámbito. Si yo quisiera crearlo, ojo que hay una diferencia entre definir y crear, yo tendría que ejecutar la función defContext. Ahora, si yo declaro aquí una variable, en este caso llamémosle data y la inicializo con el valor de 10, el ámbito al cual pertenece esta variable es defContext. Ahora, voy a intentar acceder a la variable data que está en el contexto de defContext y obtengo una referencia de error. Un error de referencia, ¿ok? Error de referencia. Data no está definido. Ahora, esto es algo que hay que tener en cuenta. El ámbito global no puede acceder al ámbito local o ámbito de otra función. Sin embargo, el ámbito local o de función sí puede tener acceso al ámbito global. En este caso vamos a ejecutar defContext. Voy a hacer referencia a data mediante console.log. Voy a eliminar esta línea de aquí y voy a declarar e inicializar data en el ámbito global. Bim index y regresamos a nuestro archivo. Este es un comportamiento que voy a explicar posteriormente cuando veamos clausuras, pero de momento dejémoslo así. Local puede acceder a global, pero global no puede acceder a local. Ahora, veamos un caso especial. Imaginemos que yo intento hacer referencia a data desde defContext. Ahora, voy a eliminar defContext, defScope, de hecho es la palabra más apropiada, el contexto es otra cosa. Entonces, definir scope. ¿Y qué pasa si yo declaro la variable y la inicializo después de la primera referencia? Bueno, lo que sabemos es que si una variable no está declarada, obtenemos un error de referencia. Entonces voy a ejecutar este código de aquí y en lugar de obtener un error de referencia, obtengo indefinido. Y después obtengo el valor de 10. Y este es un comportamiento implícito de JavaScript. El compilador es un compilador de doble pasada, ¿ok? Primero paso este archivo al compilador, hace un preprocesamiento y posteriormente lo vuelve a pasar al compilador. En este caso, la primera pasada lo que hace es buscar todas las declaraciones de funciones. En este caso aquí está una, y las declaraciones de variables. Lo que hace el compilador es tomar estas declaraciones y colocarlas en la parte superior del ámbito al cual pertenecen. defScope está en el ámbito global, pero como no hay nada, además de este comentario, encima de ella, por decirlo de alguna manera, se queda donde está.
Mientras que aquí hay una declaración de la variable data. Entonces lo que hace es tomar la declaración y colocarla en la parte superior. Elimina la palabra reservada var de aquí y simplemente se queda con la asignación. Ahora, el valor por defecto de cualquier variable sin inicializar es undefined. De ahí que obtenemos undefined en lugar de obtener un error de referencia. Después tenemos la asignación de data y cuando hacemos referencia a data pues obtenemos el 10. Vamos a ejecutar este código y vemos que son idénticos, son equivalentes. Ahora, esto que estamos viendo aquí se le conoce como la TDZ, Temporal Dead Zone, o la zona temporalmente muerta. Esto no es nada más que una linda forma de decir que estamos tratando de acceder a una variable que está declarada, pero que no está inicializada, y que está declarada en la parte superior por el comportamiento implícito del compilador. Ahora, este comportamiento de mover la declaración a la parte superior del contexto se le conoce como hoisting o izado de variable, y es un comportamiento bastante común en JavaScript. Ahora, la TDZ se encuentra muy seguido en JavaScript y vamos a ver un ejemplo. Supongamos que def scope, definir ámbito, recibe un valor. Ahora, yo voy a colocar aquí una serie de if, else. Si el valor es igual a 10, vamos a declarar data y le vamos a inicializar con el valor de 10. Si no, si el valor es igual a 20, var data va a ser igual a 20. Ahora voy a imprimir en consola data y veamos qué sucede. Obtengo el 10. Si nosotros tratamos de imitar el comportamiento del compilador, pues lo único que haría sería encontrar a data y mover la declaración aquí. Y como aquí hay otra declaración de data, pero data ya está declarada, pues simplemente elimina la palabra reservada var. Ahora voy a ejecutar este código de nuevo y volvemos a obtener el 10. Pero aquí tenemos el riesgo de volver a la zona temporalmente muerta. ¿Qué pasa si en lugar de pasarle 10, yo le paso 100? Obtengo indefinido, ¿ok? La zona temporalmente muerta, de nuevo, hay una variable que está declarada y que por estar declarada está izada y no está inicializada. Vuelvo a ejecutar este código y son lo mismo. Para ello, siempre que yo voy a utilizar este patrón, pues simplemente agrego un caso o un fallback, ¿no? Un caso de respaldo. Si no es ninguno de los casos anteriores, pues simplemente digo que var data es igual a valor no válido. Ejecuto este código y obtengo valor no válido. ¿Ok? Entonces, recapitulando, el alcance o el ámbito o el scope de una variable es básicamente desde qué punto yo puedo acceder a una variable. Puedo tener un scope global o un scope de función, o también conocido como local. Un scope se crea siempre que yo ejecuto una función. Y aquí quiero resaltar la diferencia entre definir y crear. Defino un scope al momento de definir una función, pero lo creo en el momento en el que yo ejecuto esa función. Toda declaración de variable o de función es izada hasta la parte superior del contexto al cual pertenece. Esto puede llevar a problemas como la zona temporalmente muerta. Y bueno, eso es lo básico que hay que saber sobre ámbito o alcance o scope de variable en JavaScript.